Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde en la sesión sobre visas estudiantiles. Mi nombre es María Luisa Garnica y soy la Senior Advisor de Education USA Guatemala. El día de hoy tenemos a dos oficiales consulares acompañándonos y ellos nos van a compartir información relevante sobre el trámite de la visa estudiantil. Y a su vez también tenemos a nuestra representante de la sección cultural de la embajada, Marjorie Fonan, acompañándonos para asistirnos detrás de cámaras. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su apoyo. Antes de iniciar con la información que Gregory Stunberg y Scott Lavon tienen para compartirnos, quiero tomar un momento para reconocer que estamos en un evento en vivo, ¿sí? Entonces requerimos por favor su paciencia en cualquier tema técnico, tecnológico que nos pueda afectar. Como les mencioné anteriormente, vamos a recibir preguntas, vamos a poder tener un momento de preguntas al final de la sesión. Siéntanse en libertad de enviar sus preguntas a mí, a Education USA Guatemala, por favor. También quiero reconocer que recibimos varias preguntas en nuestro correo electrónico, las cuales tenemos consideradas para poder responder hacia el final de nuestra charla. Dicho eso, es importante que por favor pongan atención al contenido que nos van a presentar nuestros oficiales consulares, porque muchas de sus dudas es posible que se resuelvan en ese contenido. Antes de iniciar con el tema de visas estudiantiles específicamente, me gustaría compartirles qué es Education USA. Education USA es una red de centros de asesoría por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, y nuestra misión es poder promover y guiar a personas que tienen interés en estudios superiores en dicho país. Aquí en Guatemala estamos basados en el IGA, en el Instituto Guatemalteco Americano, que es el Centro Binacional Guatemalteco Americano aquí en Guatemala. Ahí es nuestra casa. En este momento estamos funcionando 100% virtual y nos pueden encontrar y contactar con la información que ven en su pantalla. Estamos en redes sociales, también por correo electrónico. Con mucho gusto les escuchamos y les apoyamos en lo que podamos. Mientras estamos funcionando virtualmente, tenemos diferentes sesiones informativas y nuestras citas uno a uno también disponibles. Entonces, por favor, contáctenos, búsquennos y estén pendientes del contenido que compartimos. Entonces, antes de iniciar específicamente con el contenido, quiero hacer una breve pregunta a todos los participantes que nos están acompañando. Van a ver en su pantalla 3 preguntas. Por favor, tómense unos minutitos para responderlas. La primera es si tenía planificado iniciar clases en Estados Unidos en este otoño, ¿verdad? Agosto, septiembre de 2020. Si tenía o no una cita de visa agendada. Y la tercera es respecto a si han estado en contacto con su institución académica en Estados Unidos o con su DSO, ¿sí? Su Designated School Official, que es la persona encargada con todo el tema de estudiantes internacionales en su institución. Por favor, compártanos su información. Esto nos va a servir para tener un alcance, una noción de cómo estamos funcionando, ¿verdad? De nuevo, les agradezco por estar aquí, por su tiempo y por participar en esta importante sesión. Entonces, Gregory y Scott, por favor, take it away. Pues, hola a todos y en primer lugar me gustaría decir muchas gracias por su interés en sus estudios en los Estados Unidos y también obviamente muchas gracias para la Education USA para la invitación para presentar. En unos pocos minutos vamos a empezar la presentación. Obviamente la presentación hoy es sobre las visas de estudiantes.
Y para empezar, me gustaría hablar sobre los temas más importantes con respecto a las visas de estudiantes. Me gustaría empezar con una explicación sobre qué es una visa y qué tipos de visas son las más populares para estudiar. Entonces vamos a hablar sobre los pasos para obtener una visa. Y entonces mi colega Scott va a hablar sobre la entrevista y también el tiempo cuando usted va a llegar en los Estados Unidos y sobre su estadía en los Estados Unidos. Y también, obviamente, vamos a recibir sus preguntas y discúlpenme, vamos a tener una conversación sobre sus preguntas. Pues, ¿qué es una visa? Esta es una pregunta más fácil, pero la respuesta es probablemente diferente que la mayoría de los estudiantes piensan que. Es decir, una visa es simplemente la permisión para viajar a los Estados Unidos. Una visa es la permisión para viajar a los Estados Unidos. No es la permisión para entrar en la a través de la frontera. Tal vez yo tengo unos pocos problemas con la tecnología y tal vez mi colega Scott puede hablar por unos minutos. Gracias. Yo entiendo que hay un problema con la tecnología y tal vez mi colega Scott puede hablar sobre este tema por algunos minutos. Gracias. Okay, gracias, Greg, y lamentamos estos problemas tecnológicos. Voy a hablarles un poco sobre las clases de visa que se pueden solicitar. Lo más popular es la visa F. Eso es para estudios académicos, como en la universidad, maestría, doctorado, etc. Pero también hay visa J, que es una visa de intercambio. Típicamente es para programas gratuitos para los estudiantes, como el programa Fulbright, pero también si está haciendo una investigación en los Estados Unidos, también puede solicitar una visa J en este caso. Los pasos después de decidir solicitar la visa, en el primer lugar, obviamente, se tiene que ser admitido en su programa. La visa no es un permiso a estudiar sin límite, sino es por una universidad o programa específico. Entonces, también tiene que tener los fondos para pagar su programa. Puede ser una beca o algo así, pero ya tiene que ser arreglado al momento de solicitar su visa.
de su universidad va a recibir, dependiendo de su clase de visa, formulario I-20 o formulario DS 2019. Como se puede ver, son diferentes según su tipo de visa. Y tercero es la cuota de SEVIS. Eso puede pagar con el enlace que se puede ver aquí. Y otra vez, dependiendo del tipo de visa, la cuota puede ser $350 o 220 por visa F o visa J. Okay. Siguiendo con los pasos, después de completar la forma DS-160, eso es el formulario principal para solicitar su visa y es disponible en travel.state.gov. Y esto es el formulario que se va a utilizar cuando está haciendo su cita en la embajada. Y se tiene que imprimir esta con su hoja de confirmación. Y esto es lo que va a presentar el día de su entrevista, con una foto también 2 por 2 pulgadas de su cara. Si tiene preguntas en esta parte, hay más información en YouTube, en nuestro canal de YouTube, US Embassy GT, disculpe, con más información para ayudarles. Okay. Cuando ya tiene su cita y ha pagado la cuota, SEVIS, también hay una cuota de la visa que es $160. Hay varias maneras de pagarlo. Y hay más información en el enlace allá. Pero puede pagar con tarjeta o efectivo en Banco Rural. Es su decisión. Cuando ha programado su cita, tiene una ventanilla de 120 días antes de empezar sus clases. Entonces, esto es el tiempo que tiene para solicitar la visa, pero es importante recordar que no puede ingresar a los Estados Unidos con su visa de estudiante hasta 30 días o menos antes que empezar los cursos. Okay. El día de la entrevista, creo que no tenemos que tardarnos mucho en explicando esto, pero hay su cita y la hora, y cuando llega a la embajada hay las filas y los promotores, que son los trabajadores que están afuera de la embajada. Ellos les van a dar avisos a dónde va, qué tiene que hacer en este momento, pero esta parte es muy sencilla. Y al fin del proceso termina con la entrevista de visa. Entonces, en la entrevista hay 3 cosas importantes que es muy importante poder demostrar a la visa cónsul. El primero es su intención de estudiar. Como solicitante, se tiene que poder explicar por qué ha elegido el programa donde va a estudiar, qué espera aprender, qué espera poder hacer más tarde con sus estudios, con sus nuevas habilidades. También tiene que, como he dicho antes, mostrar su habilidad de pagar su programa. Puede ser algo del banco, de sus padres, de sus propios ingresos, de una beca, del gobierno o privado, lo que sea, pero se tiene que ser preparado para explicar esta parte. Segundo, tiene que mostrar su intención de volver a Guatemala. La visa de estudiante no es un permiso de estar allá indefinidamente, sino solo es para ir a estudiar y después regresar. Entonces, cuando está haciendo la entrevista, se va a preguntar qué piensa que va a hacer después de terminar su programa, qué espera aprender, qué le va a ayudar en esta parte. Y últimamente, tiene que mostrar su habilidad en inglés. No siempre, depende del programa. Pero si va a estar estudiando el idioma inglés en Estados Unidos, tiene que mostrar al oficial que puede hablar inglés suficientemente bien para
hacer sus cursos allá sin problema. Hay algunas excepciones a si ya se ha hablado con la universidad y ellos les han arreglado algo, pero generalmente tienen que mostrar un nivel. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser con fluidez completo, pero sí, tiene que mostrar su habilidad de cumplir sus cursos allá. Okay. Cuando está llegando a los Estados Unidos, es importante ir directamente a la ciudad donde va a estudiar. Si tiene una escala entre su ingreso y su universidad, eso está bien. Pero el punto es que no es una visa de turismo, es solo para ir a sus estudios y hágalos. Y también en su vuelo necesita traer los documentos, muchos de los cuales han llevado a la entrevista también. Por ejemplo, su I-20 para visa F. Si está haciendo con su familia, con esposo, esposa, hijos, ellos van a tener sus propios visas y también tienen que tener sus propios formularios en el vuelo. Otra vez tienen que mostrar su pago de SEVIS para comprobar que ya ha pagado la cuota. Y otra vez, es importante traer algo para mostrar cómo va a pagar sus estudios, cómo va a vivir allá, becas, ingresos, algo así. Y últimamente, si ya tiene otra visa, por ejemplo, visa de turismo, visa de intercambio de otro programa, es muy importante mostrar claramente al oficial en la frontera o en el aeropuerto que está solicitando ingresar como estudiante con su visa F1. Entonces ellos le van a dar el permiso correcto y todo va a salir muy bien. Okay. Y cuando ha llegado a su universidad, es importante en los primeros días presentarse en la oficina de estudiantes extranjeros de la escuela. Ellos nos tienen que reportar que han llegado, que se ha presentado y está tomando las clases como planeaba antes. Segundamente, es importante obedecer las leyes, obviamente, y es importante mantener su estatus. Eso es la fecha que hay en su formulario I-20, y a veces no sigue exactamente con sus fechas de estudiar. Entonces, es su responsabilidad mantener que su estatus es actualizado. También, si quiere cambiar su estatus, tiene que hacerlo siguiendo las propias reglas y leyes. Sí, puede cambiar, pero tiene que seguir con todos el reglamento. Okay. Y la razón porque digo eso es los castigos por el incumplimiento podría ser muy grave. En algunos casos se puede perder su visa y también se puede perder su elegibilidad para otros tipos de visas, aún de turismo o cualquier clase en el futuro. Entonces, realmente se tiene muchas habilidades allá, pero sin embargo, tiene que seguir con todas las leyes y las reglas de su visa y de su estatus en los Estados Unidos. Okay. Cuando está estudiando allá, es permitido trabajar, pero con algunas reglas. Como se puede ver, hay límites de sus horarios. Eso es lo más importante. Durante el año escolar, no se puede trabajar más de 20 horas por semana o tiempo parte. Pero durante las vacaciones, cuando no está tomando clases, sí se puede trabajar hasta 40 horas por semana, tiempo completo. En algunos casos, cuando ya se ha graduado, hay otras oportunidades de trabajar. Lo más común es el OPT, se llama en inglés Optional Practical Training. Esto es un periodo después de haber terminado su carrera allá para trabajar y seguir mejorando su nivel en los Estados Unidos. Okay.
casi estamos terminando, pero antes tengo 3 más consejos para ustedes. El primero es espere a comprar sus boletos. Como se puede ver, el proceso puede ser bastante largo y recomendamos muy fuertemente no comprar sus boletos hasta ya tiene su visa en sus manos. Como parte de es importante que empiece el trámite con tiempo. Hay varios pasos en eso, no es muy rápido. Entonces, si quiere estudiar en el otoño, debe empezar muy pronto. Y últimamente, obviamente, no mienta en su entrevista. No hay ninguna razón por eso. Entonces, siempre lo mejor es decir la verdad en la entrevista. Okay. En este momento hemos terminado la parte principal de la presentación, pero ahora queremos tomar sus preguntas. Muchas gracias, Scott y Greg. Una de las preguntas más recurrentes que recibimos en la colección de preguntas por correo electrónico y también en la parte del chat de Zoom tiene que ver con estudiantes que son menores de edad. ¿Hay alguna instrucción distinta para el trámite de visa estudiantil para estudiantes que son menores de edad? Y también, si yo ya soy mayor de edad, si yo ya tengo 18 años, la pregunta es si tengo que asistir a la entrevista con mi encargado o no. Okay. La primera parte es que si hay algo especial para menores de edad, ¿verdad? No, es el mismo proceso. El día de la entrevista, también todo pasa igual. No importa si tiene 18 años o menos. Si alguien es menor como 13 años o algo, sí, es mejor que los papás les acompañen a la entrevista solo para para poder contestar preguntas sobre ingresos o algo así. ¿Contestaron las dos partes? ¿Cuál fue la otra? Que si yo ya tengo 18 años, si debe ir el sponsor, el que pagará sus estudios o el encargado con esta persona a la entrevista. No, no es necesario. Solo tiene que poder explicar su situación, pero no es necesario comunicarlo. No. Ok. Otra de las preguntas es, ¿cuál es la función de SEVIS? SEVIS es el sistema para, ¿cómo se dice? Para averiguar la seguridad del proceso, la calidad de las escuelas. Y esto es como se mantiene, como se regula el sistema. También, es decir, es un camino para proteger los estudiantes y las universidades en los Estados Unidos. Es una manera que es importante porque es de verificación para que las universidades son buenas universidades. Ellos le ofrecen a los estudiantes las clases y la matrícula es verdad, es una manera en que las universidades y el gobierno de los Estados Unidos y los estudiantes pueden tener confianza en el proceso. Gracias, Greg. Y bueno, algunas de las preguntas generales también involucran cuáles son las razones más comunes para denegar una visa estudiantil y qué documentos debo presentar para este trámite. Okay. Hay varias razones que alguien puede ser negada, pero los más comunes se tienen que ver con las cosas que expliqué antes sobre lo que se tiene que mostrar en la entrevista. Si no puede explicar su programa y como dije, no estamos
esperando que alguien va a explicar toda su carrera por 30 años, pero tienen que tener alguna idea. Y también una otra parte de por qué algunas personas son negadas tiene que ver con los ingresos. Si no puede mostrar cómo va a pagar sus estudios, no puede mostrar la visa en este caso. Y creo que añadido a la pregunta en sí de los documentos, es de dejar claro que una visa estudiantil es separado a una visa de turista. Para tramitar una visa estudiantil se debe tener admisión a un programa académico en Estados Unidos y se debe contar con los formularios requeridos para hacer el trámite. Y cuando uno ingrese a Estados Unidos como estudiante para estudiar, se debe ingresar con la visa de estudiante. Esa fue otra de las consultas que tuvimos recurrentes. Ahora, a grandes rasgos, hablando de la coyuntura actual, algunas de las preguntas son respecto a estudiantes que tenían planificado iniciar clases en otoño 2020 y que sus citas para visa estudiantil fueron canceladas. ¿Cuándo pueden ellos esperar actualización al respecto? Sí, obviamente para todos es difícil. Debido a la pandemia, todos los aspectos del proceso de las visas, de las actividades de la consular de los Estados Unidos en Guatemala han cambiado. Es decir, cada país es diferente y debido a el COVID-19 en este momento no solo para proteger los oficiales en el consulado, sino también para proteger los solicitantes. Necesitamos cancelados las citas normales. En este momento solamente tenemos las citas de emergencia y en este momento es imposible para ofrecer una fecha exactamente. En este momento, mientras que es difícil para nosotros y para los estudiantes, para todos los solicitantes, en este momento no tenemos una fecha exactamente. Sí, y me gustaría agregar, gracias Greg, a esta respuesta, la encuesta que hicimos al inicio preguntando sobre si ya habían contactado a su institución académica y a su designated school official cuando sea aplicable es muy, muy importante en el sentido de que puedan establecer cuál es el plan de acción para estudiantes internacionales como ustedes que se estén encontrando con dificultades para asistir y estar presentes en la fecha esperada en su institución. Es muy importante explorar cuáles son los planes de contingencia, digamos, los planes que les pueden ofrecer. Y esto se puede ver de distinta forma, pero eso va a depender de cada institución y de cada programa y cada acción que esté tomando dicha institución al respecto. Greg o Scott, ¿nos podrían comentar un poco con el tema de las visas de emergencia? Recibimos algunas preguntas sobre si yo como estudiante puedo solicitar una cita de emergencia para tramitar mi visa estudiantil o no. No, en este momento las regulaciones que tenemos que operar abajo, las citas de las visas de los estudiantes no tienen los requisitos para una cita de emergencia en este momento. Ok. Otra de las preguntas en general de la situación actual es si las visas de estudiante tomarán prioridad una vez que el consulado vuelva a tener actividad de visas.
Ah, sí, nosotros, el equipo del Departamento de Estado, el equipo en la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala y el secretario de Estado, señor Pompeo, creen que el papel de los estudiantes internacionales juegan un papel importante en las relaciones entre los Estados Unidos y los otros países. Obviamente, este incluye los estudiantes guatemaltecos. Por lo tanto, cuando la embajada pueden abierto sus puertas para las entrevistas, las citas para las entrevistas va a ser disponible para los estudiantes. Es importante que los estudiantes miren a los sitios web y las redes sociales de la embajada para mantener conciencia sobre los cambios en la situación. Y también es importante reconocer que cada país es diferente. Y por lo tanto necesitamos, discúlpeme, los estudiantes necesitan mirar el sitio web y las redes sociales de la Embajada de Guatemala particularmente. Gracias. Gracias, Greg. Otra pregunta bastante específica que surgió en la conversación aquí en Zoom es si alguien tiene una doble ciudadanía, esta persona puede solicitar su visa en este otro país, y esto va amarrado a una consulta sobre rumores, digamos que en otros países los consulados están abriendo antes o van a abrir antes. ¿Nos pueden aclarar esta información, por favor? Sí, bueno, siempre recomendamos que cualquier solicitante de cualquier tipo de visa solicitar en su país donde vive. Eso es lo mejor siempre, porque los oficiales allá son los mejores situados para conocer su situación en este país. Ok, y sobre las fechas de apertura en otros consulados, la relación al estado de cada país y las regulaciones nacionales en cada país es lo que va a determinar en gran medida si se renuevan actividades normales o no en cada consulado. Entonces, yo les invitaría a, como nos mencionaba Greg antes, la razón es estar pendientes de la situación en Guatemala y en nuestro consulado de Estados Unidos en Guatemala, porque según eso es lo que nos tenemos que regir. Y de esa forma tenemos que estar pendientes de las redes sociales de la embajada, al igual que las redes sociales de Education USA, que seremos quienes les comuniquemos cuando haya alguna actualización. Quiero reiterar, por si hay personas que se han unido después o a la mitad, la importancia de que se pongan en contacto, si no lo han hecho ya, con su institución académica para explorar qué opciones existen en caso ustedes no puedan asistir presencialmente en la fecha esperada. ¿A qué me refiero con esto? Hipotéticamente, puede ser que tengan un inicio, por ejemplo, en otoño en línea y luego puedan estar presencial una vez que ustedes ya hayan podido tramitar su visa para el semestre de invierno. O que puedan de una forma diferir su inicio de clases para el siguiente semestre o para el siguiente año. Entiendo y me pongo en su lugar y entiendo que esto es una situación difícil e inimaginable, ¿verdad? Pero la comunicación tangible que ustedes puedan tener con su institución específica es lo que a ustedes les va a dar más recursos
para tener su plan de contingencia también personalmente. En este momento, otra de las dudas que también nos surgió, que es algo tan importante como su pasaporte, como su visa, es el formulario que se conoce como I-20. Entonces, Scott y Greg, una pregunta sobre el I-20. Por ejemplo, alguien nos pregunta, mi universidad implementará un programa híbrido con algunos cursos en línea y otros presenciales. ¿Necesito un nuevo formulario I-20 de la universidad donde aclare esto o puedo continuar utilizando el formulario que la universidad me envió en abril? Okay, gracias por la pregunta. No es necesario. Lo importante es que el formulario I-20 que ya tiene está bien, solo tiene que explicar dónde va a estudiar en todo eso. No importa si sea online o en persona, en ese momento los estamos considerando iguales por razones de visa. Ok. Otra pregunta, tal vez un poco más general, es si las personas pueden acceder a esta presentación. Y en ese sentido vamos a tener este contenido en grabación, también lo vamos a poner a su disposición para referencia. Y la presentación en sí, vamos a evaluar si se las podemos hacer llegar de cierta forma a través de algún link para que sea accesible a todos. Pues Greg, no sé si quieres concluir esta sesión con alguna información resumida, básica, que pueda ser de contribución para nuestros asistentes. Discúlpame, ¿podría repetirme, por favor? Sí, si puedes resumir, concluir la sesión. Sí, sí. Pues, para concluir, la Embajada de los Estados Unidos y los consulados y los oficiales en la sección consular quieren trabajar. Es nuestro trabajo. Y en este momento, desafortunadamente, debido a la pandemia y la situación hoy en día aquí, nosotros no podemos trabajar como anteriormente. Es decir, me gustaría decir totalmente la Embajada de los Estados Unidos y el gobierno estadounidense quieren los estudiantes de Guatemala en los Estados Unidos. Y también en este momento es como mi colega en la educación USA nos dijo, es importante que ustedes hablen con sus universidades y sus escuelas en los Estados Unidos para mantener contacto, para conversar sobre su situación. Y también, para concluir, muchas gracias por su tiempo, por sus preguntas y ha sido un placer. Muchas gracias. Y queríamos, surgió una pregunta muy relevante, perdón, ¿podrían ayudarnos a entender, por ejemplo, si se canceló una cita que ya estaba agendada, ellos deben asignarse a otra cita o esperar una notificación para la nueva cita? Sí, para obtener una nueva cita, necesitan mirar a los sitios web y las redes sociales para aprender cuándo la embajada puede abrir sus puertas, y en este momento usted puede hacer una cita nueva. Y sí.
Ok, y todo, en este sentido, todos los papeles, boletas de depósito siguen siendo aplicables, ¿correcto? Sí, yo creo que sus cuentas, su cura para el SEVIS y MRV va a ser válido por un año por un año. Ok, gracias, Greg. Creo que esa era una pregunta que pues aplica a bastantes de las personas que nos están acompañando hoy. De nuevo, les reitero, como Education USA, como el Departamento de Estado de Estados Unidos en Guatemala, como la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, estamos conscientes de que esto es una situación difícil y créanos que estamos intentando conseguir la información más relevante, más actualizada para poderles compartir y poder hacer contribución en sus procesos. Yo sé que no es cualquier cosa ser admitido, por ejemplo, a una universidad de Estados Unidos y tener la ilusión de iniciar tus estudios, pero tengan por sentado que vamos a estarles compartiendo la información relevante en cuanto la tengamos. Por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales, de la Embajada, de Education USA Guatemala, para cuando haya una actualización. Para mientras, vamos, yo tengo como Education USA los correos de las personas que asistieron a esta sesión. Yo con mucho gusto voy a hacerles llegar el link para la grabación para que puedan recabar información de nuevo. Y simplemente quiero volver a decir que contacten a su institución académica, contacten a su DSO y exploren el plan de contingencia, se vea como se vea, en caso ustedes no puedan asistir presencialmente para la fecha que está esperada. Estos son momentos extraños, pero hay que encontrar la manera de adaptarnos y de sacarle el provecho que se pueda, ¿verdad? Entonces estamos a su disposición. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, a Greg, a Scott, a Marjorie, María Mercedes también. Y a todos los participantes, de nuevo, mi nombre es María Luisa Garnica, Senior Advisor de Education USA Guatemala. Estamos a las órdenes y gracias por estar aquí de nuevo.